En septiembre de 2002, los astronautas descubrieron que había un asteroide en una órbita inusual alrededor de la Tierra. Así que esto sorprendió a los astrónomos porque, hasta donde sabían, el único objeto natural que orbitaba la Tierra era la Luna. Descartaron que este extraño objeto no podía ser un asteroide y tenía que ser algo que fue hecho por la NASA misma. ¿Y qué pasó luego? Pues resultó ser que era la tercera etapa de Saturno V, sí, esa misma que lanzó a los astronautas del Apolo 12 a la Luna. Recordemos algo. Este cohete salió de la Tierra en 1969 y comenzó un viaje que se podría decir de locos, totalmente descontrolado y desconocido para todos los astrónomos. Esto antes de regresar a la Tierra unos 30 años luego. Pero algún error tuvo que ocurrir para que esto se diera. ¿Qué fue realmente lo que sucedió con este cohete y por qué terminó en un viaje tan extraño? Bueno, estamos a punto de descubrirlo, solo quédate mirando todo el resto del video. Todo se desencadenó a partir de un pequeño error durante la misión Apolo 12, que resultó en el desvío de esta etapa del cohete hacia un viaje de 3 décadas a través del espacio y de manera totalmente misteriosa, donde después de un largo tiempo reapareció orbitando alrededor de la Tierra, desconcertando a la comunidad científica y generando especulaciones sobre los eventos que podrían haber ocurrido durante su trayectoria. Comenzando con que el cohete Saturno V tiene 3 etapas. La primera etapa ardió durante aproximadamente 2 minutos y medio y los llevó a una altitud de unos 61 kilómetros, para que luego la segunda etapa comenzara a arder durante unos 6 minutos más, que terminó llevándolos mucho más alto y más rápido. Luego pasó a una tercera y última etapa que haría un breve encendido para poner la nave espacial en órbita. Una vez conseguido eso y que estuviera en una órbita estable, la tercera etapa se encendería nuevamente. Realizaba la combustión de inyección translunar para enviar al cohete junto a la tripulación en una trayectoria para cruzar la Luna. Una vez conseguido esto y que la tripulación del Apolo estuviera seguro en su camino a la Luna, la tercera etapa se separaría y la NASA la haría volver a orbitar. Las intenciones eran de colocarlo en una órbita alrededor del Sol donde permanecería durante miles de años, lo que se llama como basura espacial. Pero para poder entrar en esta órbita, la NASA quería encontrarse con la Luna en su lado posterior, donde la gravedad de la Luna lanzaría la onda y al cohete lejos de la Tierra. Al hacer esto y poner la tercera etapa del cohete en una órbita solar significa para la NASA que el objeto no se interpondrá en el camino de futuras misiones. Pero las cosas no salieron según lo planeado. Para deshacerse de la tercera etapa del Apolo 12, la opción que había planeado el equipo de la NASA era de ponerlo en este camino para encontrarse con la Luna por este lado. Pero la trayectoria inicial estaba dirigida hacia este lado de la Luna, por lo que había que hacer que la tercera etapa realizara algún tipo de maniobra final para que cambiara su trayectoria. Así que con la ayuda de su sistema de propulsión auxiliar, que eran 2 conjuntos de propulsores en la parte inferior de la etapa que proporcionaba algún tipo de orientación, cabeceo y balanceo durante el vuelo, esta ayudaría a guiarla hacia este lado. Así que la tercera etapa estaba viajando pero a unos 20.000 kilómetros por hora. Cosa que sería imposible ya que no coincidiría con la ruta deseada, así que para cambiar su trayectoria el equipo tuvo que reducir la velocidad a unos 140 km por hora, lo que retrasaría su aproximación en la Luna, haciéndola llegar al lado opuesto y deseado por la NASA. El equipo de la NASA completó esta maniobra, pero sin saberlo en realidad nunca lo hicieron. Para empezar, todo el cohete Saturno V estaba controlado por el instrumento ubicado encima de la tercera etapa. Este tenía su propia unidad de guía interna a bordo que se usaba para trazar la trayectoria del cohete. También tenía 2 dispositivos que enviaron señales a estaciones terrestres en la Tierra que les aportaba a la NASA datos de trayectoria más precisos, una vez que el cohete estuvo en una órbita de manera segura. Con esto la NASA podría comparar estos datos con los propios datos del cohete y ver si se estaba siguiendo la ruta de vuelo deseada, y que si algo estaba mal podrían enviar un comando al cohete para corregirlo. Pero el problema ocurrió porque el sistema de seguimiento estaba desviado por una pequeña cantidad, lo que los llevó a creer que el cohete viajaba más rápido de lo planeado, así que decidieron por llevarlo a la velocidad objetivo. Pero la NASA terminó ralentizándolo, o sea, le bajaron demasiado la velocidad, corrigiéndolo en exceso en solo 40 km por hora. Y esto fue suficiente para mandarlo lejos del lado de la Luna, en lugar de ser arrojada a una órbita solar. La tercera etapa terminó en una órbita elíptica alrededor de la Tierra durante los siguientes 15 meses. La órbita constantemente era estirada y arrastrada en diferentes direcciones por la gravedad de la Tierra y la Luna, hasta que se acercó a este punto, llamado Lagrange. Para que entiendas esto es un punto entre la Tierra y el Sol donde la gravedad y las fuerzas de ambos cuerpos se cancelan.
Una vez pasada la tercera etapa más allá de este punto, el Sol comenzó a tener más influencia, es decir, atrajo así a la tercera etapa. Te quiero poner un ejemplo más sencillo aún. Solo imagina a una pelota rodando cuesta arriba. Si no le das el suficiente impulso, se detendrá y rodará hacia abajo. Sin embargo, si la empujas con la fuerza necesaria, continuará su ascenso hasta la cima antes de rodar suavemente hacia abajo por el otro lado. Esto es exactamente lo que le sucedió a la tercera etapa. Pasó al punto Lagrange en una colina y ahora estaba siendo arrastrado a una órbita alrededor del Sol de una manera que finalmente logró lo que se suponía que debía pasar. Pero esta órbita alrededor del Sol estaba lejos de ser estable. En lugar de ser acelerada a una órbita solar en el exterior de la Tierra, había sido desacelerada a una órbita en el interior de la Tierra. E hizo que la tercera etapa ahora estaba completando su vuelta alrededor del Sol un poco más rápido que la Tierra. La tercera etapa continuó corriendo alrededor del Sol durante 16 años, antes de que finalmente ocurriera lo inevitable en el año 2002. La tercera etapa alcanzó algo que los científicos llaman apoaxis, el momento en que dos objetos que orbitan están a la máxima distancia el uno del otro. Esto fue gracias a que la Tierra entró en escena. Esta vez la tercera etapa cruzó más allá del punto L1, el punto Lagrange. Ahora la Tierra, y por primera vez en 32 años, tenía más fuerza de atracción que el Sol, que ayudó a poner a la tercera etapa en una órbita altamente elíptica alrededor de la Tierra como en un inicio. Fue en ese año donde los astrónomos no tenían idea de qué era este objeto, y por lo tanto, para confirmar la identidad del objeto y de qué se trataba, los astrónomos hicieron observaciones espectroscópicas, es decir, mediciones de luz de ondas que se proyectan en los materiales. Con esto pudieron comparar con otros gráficos. Resultó que era muy similar al gráfico de espectroscopía de pintura blanca de óxido de titanio, el tipo exacto que se usó en el Saturno V. Los astrónomos también pudieron rastrear la trayectoria del objeto y descubrieron que abandonó la órbita de la Tierra en 1971, por lo que con esta información los astrónomos pudieron decir con confianza que este era realmente la última y tercera etapa del Apolo 12. Los astrónomos continuaron rastreando la órbita. Por último, los cálculos realizados por los astrónomos mostraron que regresará a la Tierra después de algún tiempo. Así que este objeto pasará muchos más años corriendo por el espacio, pero las leyes de la física siempre aseguran que regresará a casa. Nos vemos en otro video. Adiós.